¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga. El día de hoy me tocó compartirles algo de lo que Dios ha estado hablando pues, al pueblo de Dios, en este caso a esta congregación. El pastor Gonzalo el día viernes me comentó que se podría compartir algo con ustedes. Y durante todo ese tiempo he estado meditando, ¿no? Y tratando de buscar pues un buen mensaje, pero al final del día el Señor es el que te pone el mensaje, es el que te dice qué hablar. Y durante ese tiempo, el día lunes, pues ya Dios puso en mi corazón un buen mensaje para ustedes. Y bueno, pues antes que nada, pues agradecerle a Dios por poder estar aquí compartiendo. Y vamos a hacer una pequeña oración para poner este mensaje en las manos de Dios. Padre Celestial, Creador de todas las cosas, primeramente venimos con un corazón agradecido, Señor, un corazón entregado y buscando aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de mi boca y de mis pensamientos seas tú hablando a cada persona que está aquí, Señor. Tú tienes el control, tú tienes la sabiduría, tú tienes la revelación de la palabra, Señor. Somos un instrumento para poder compartir lo que tú quieres hacernos entender, Señor. Te pido por cada miembro de esta congregación, Padre, que puedas poner un corazón dispuesto, oídos atentos, Señor, y que este mensaje, Señor, llegue al corazón de cada uno. Te agradecemos con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, este título o este mensaje se llama Ecos de Advertencia, los límites eternos. Y bueno, ¿por qué este nombre, no? Ustedes han ido así a un lugar donde no hay nada y de repente gritas, ¿no? Y se oye el eco y una voz, un sonido. Igual se vuelve a repetir. Por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, incluso en el cielo, Dios nos hace advertencias. Y esto genera como, te advierto esto, te advierto aquello, ten cuidado con esto. Y esto nos lleva a que todos tenemos un límite para poder entrar en la eternidad. Quisiera entrar primero en la palabra. Me acompañan a Isaías 59:2. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 1, 59:1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. En la palabra de Dios hay límites y si no cumplimos con esos límites, lamentablemente hay una separación. Y la separación no es algo que pudiera decir vamos a llegar a un acuerdo y nos separamos, como cuando uno empieza una relación y de repente se separa todo, se rompe esa relación. A través del Antiguo, del Nuevo Testamento, incluso en el cielo, Dios separó lo que es y lo que no es. Separó la impureza y la santidad. Separó lo espiritual y lo carnal. Separó los ángeles y los demonios. Separó lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Separó la luz de las tinieblas. Y en toda la Biblia se mencionan estas divisiones. Y quiero entrar en materia para explicarles
¿Qué son estas divisiones? ¿O qué es lo que hace que nos dividamos de Dios o que nos separemos de Dios? Esto es una ruptura, no es algo voluntario. Y esto viene a través del pecado. ¿Y el pecado qué es? En la palabra de Dios está tipificado el pecado. Pero, ¿realmente qué es el pecado? Porque la raíz etimológica del pecado está en hebreo y está en griego. En el Antiguo Testamento está en hebreo. Y en el Nuevo Testamento está en griego. Pero muchas veces cuando empezamos en nuestra vida cristiana o que no empezamos a conocer la palabra de Dios, no escudriñamos las escrituras, no entendemos qué es el pecado a profundidad. Solamente pensamos, es algo malo, es algo que no es la voluntad de Dios, pero sin embargo no conocemos la raíz de todo esto que está pasando. En el hebreo del Antiguo Testamento es fallar, es iniquidad, es culpa, es transgresión, es rebelión, es el mal, es la perversidad y el daño. En el Nuevo Testamento, en el griego, es errar al blanco, es tropiezo, es una ofensa, es una anarquía moral, es injusticia, es una persona sin ley. Cuando empecé a estudiar Derecho, nos daban una materia que se llama Introducción al Derecho. Y en esa materia nos decían, el derecho nació en Roma. El derecho, las normas, la ley nació en Roma, en el pueblo romano. Y de ahí es cuando se generó a todas las naciones. Y eso a mí me brincó porque yo era cristiano. Y yo sabía que la palabra de Dios pues no dice eso. La palabra de Dios, desde el inicio, Dios puso límites, Dios puso normas. ¿Qué son las normas o qué es la ley? Hace que regule nuestra conducta, hace que controlemos todo lo que está bien y lo que no está bien. Hace que nosotros podamos decir, esto no va a la voluntad de Dios. Y así es como Dios empezó a regular al pueblo de Dios a través de la ley de Moisés. Y el pecado es una acción, pero también es un estado. Quiere decir esto que si yo realizo un acto, cometo pecado, a que si lo pienso, es pecado. ¿Amén? ¿Están conmigo o no? También es una estructura sistemática. Y esto hablo de todas las organizaciones que hacen que podamos estar en pecado en todo el mundo. Y un ejemplo en la Biblia pues es la esclavitud y la opresión. Y como en muchos lugares, aquí en Tepic, puede haber un sistema de pecado a través de los que no conocen a Dios y los que no hacen su voluntad. Ahora, el punto número 1 es una separación que se realizó en el cielo. Hubo un día que una persona levantó su mano y preguntó, ¿en el cielo hay pecado? ¿Ustedes qué contestarían? No, pues el cielo no hay pecado, hay santidad, está la presencia de Dios, ahí no mora el mal, todo, no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia. Y de repente esa persona dijo, entonces, ¿por qué Satanás fue arrojado al infierno? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Satanás era el adversario o Lucifer. Era un ser espiritual que era el gran ejemplo en el cielo. Era uno de los mejores querubines. O sea que era hermoso, era perfecto en sus caminos. Hasta que dice la palabra de Dios que se halló maldad en él. Entonces, ¿cómo es que había pecado en el cielo? En Isaías dice, tú que deseas en tu corazón, fíjense bien, subiré al cielo y en lo alto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo.
Entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿O cuál fue el tropiezo? ¿O cuál fue el errar al blanco? ¿O el equivocarse? En el cielo no hay mucha información acerca del cielo, pero si nosotros conocemos los atributos de Dios mismo, Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios que tiene todo en control. Entonces, ¿por qué permitiría que Satanás pudiera llegar hasta querer ser como Dios? Y lo permitió. Se dice que pues, los ángeles también tenían un libre albedrío, pero Dios no permitió que Lucifer, el adversario, se quedara ahí. El pecado de Satanás fue la rebelión. Querer ser como Dios, querer ser semejante al Altísimo. La rebeldía, el orgullo, la ambición y el deseo de ser Dios. Y esto hace una separación en el cielo entre los ángeles de Dios y una tercera parte de los ángeles, que son ángeles caídos o demonios. En la actualidad, hablando con personas de las congregaciones o sacando un estudio de ellos mismos, pues también buscamos en las autoridades eclesiásticas querer ser mayor, querer ser más grande del que está aquí pastoreando, querer ser aún más de las personas que están como diáconos, querer ser más igual que el del grupo de la alabanza. Mas sin embargo, debes de examinar tu corazón, porque dentro del corazón es donde emana toda la maldad, todos los pensamientos y toda la naturaleza pecaminosa. El número 2, cuando Dios creó a la tierra, en Génesis, en el principio, creó a Adán y a Eva. Y ustedes se imaginan cómo es que creó a Adán y a Eva, siendo imagen de Dios, siendo muy parecidos a Dios, a su semejanza. Pero no solo eso, ustedes se imaginan ese huerto del Edén, porque a mí me impresiona que era un ser perfecto, creado por Dios, era creación de Dios. Tenía a la mano todo lo necesario para comer, tenía plantas, tenía animales para comer, tenía un ambiente. ¿Ustedes se imaginan la oxigenación que había en ese tiempo? Ahorita envejecemos, ahorita pues nos sale la panza, ¿verdad? Nos salen las arrugas, nos salen enfermedades. Pero cuando Dios creó el huerto del Edén, nada de esto pasaba, porque la hoja no caía, el fruto no, había putrefacción en el fruto, era todo perfecto. Ustedes se imaginan la sabiduría, la inteligencia de Adán para poder ponerle nombre a todas las cosas, a todos los animales, en la tierra, en el cielo y en el mar. Hoy en día descubren una nueva especie y no saben cómo se llama, pero ya tienen un nombre, porque Adán hizo llamar a todos los animales para nombrarlos con un significado, no solamente nombrar por nombrar, sino con un significado. ¿Qué pasa cuando todo es perfecto? Había un huerto. ¿Por qué había un huerto? Ustedes se han preguntado por qué había un límite, por qué había paredes, entre comillas, donde no podía entrar. ¿Quién no podía entrar? ¿Quién estaba en la tierra? Satanás fue arrojado a la tierra. Y dice en el principio que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Por qué estaba de esa manera? Pues porque ahí habitaba Satanás y sus demonios. Y ellos eran todo un desorden, todo lo contrario a Dios. Y quiero que me entiendan un poquito, ¿qué es lo que pasa cuando Dios crea al hombre y a la mujer?
Imagínense que es el territorio de Satanás. Imagínense que ahí es donde gobierna Satanás, que él está, entre comillas, cumpliendo lo que quería hacer en el cielo: gobernar, tener todo bajo control en la tierra. Y el mismo Dios crea al hombre y la mujer y les dice: tú vas a gobernar, tú vas a sojuzgar, tú vas a multiplicarte, tú te vas a enseñorear sobre todas las cosas, incluso de todo lo que habita ahí. ¿Se imaginan entonces ahora por qué le llaman adversario? A través de la serpiente, Satanás se acercó al ser humano y le hizo caer en pecado. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios, si conoce todas las cosas, si sabe lo que va a pasar ahora, mañana, lo que va a pasar en 1000 años, lo que va a pasar cuando llegue el fin de la tierra? Todo lo sabe, porque es un ser que Él creó y Él es omnisciente y omnipotente y todo lo sabe y es todopoderoso. ¿Por qué nos mandó al ser humano a la tierra sabiendo que estaba ahí el adversario? Simplemente porque mandó a hacer que nosotros representáramos a Dios, que nosotros representáramos al Señor Jesucristo, que nosotros representáramos lo que es el orden, que nosotros fuéramos la semejanza y la imagen de Dios. Entonces Satanás hizo caer el pecado en Adán y Eva, y hubo una separación que todo el mundo conoce, que le llaman el pecado original, pero es la separación entre Dios y el ser humano. Y ha traído grandes consecuencias porque nos volvimos aún más pecadores, y ahí es donde entra la iniquidad. La iniquidad sí es la transgresión a la ley, pero es más profundo y más arraigado el pecado. Es decir, lo estás haciendo una y otra y otra y otra vez y otra vez, y aumenta y sigue creciendo el pecado, y va siendo más grande el pecado, y un pecado, luego otro, luego separados completamente de Dios. Y llega lo que dice: y el mundo o las personas se enfriarán, ya no van a sentir amor por nada, ni por los animales, ni por la familia, ni por las personas. La naturaleza pecaminosa está en todo ser humano. Cuando se tiene conciencia de lo que se hace con la intención de hacer el mal. Ningún ser humano tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando viene el Señor Jesús, nos pasa de un estado pecaminoso a un estado sin pecado. Pero esa separación hasta el día de hoy está vigente. El punto número 3, y quiero aquí hablarte un poquito de Caín y Abel. Cuando leí esta parte hace ya muchos años, la historia de Caín y Abel, el primer nacimiento en una naturaleza pecaminosa, que era Caín, su hermano Abel, y llegaron a la presencia de Dios a presentar ofrenda, y uno trajo lo mejor de su rebaño y el otro trajo el fruto de la tierra. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué uno decayó su semblante, se sintió mal? Si los dos trajeron ofrenda al Señor, de acuerdo a lo mejor a nuestras posibilidades, pero no se trata de
el sacrificio externo, sino es una disposición interior. Amén. Una disposición interior. Esto quiere decir que una disposición del corazón. Por eso, cuando nosotros traemos ofrenda, los diezmos debe de ser de corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? No es algo externo, no es voy a dar para que todos me vean, voy a dar porque, pues, para que cumplir con esta parte del diezmo y las ofrendas. Pero no, es una actitud del corazón. El pecado interior de Caín fue la envidia, el orgullo y el resentimiento, y eso hizo llegar a una acción violenta. Esta separación es una separación entre lo espiritual y lo carnal, es algo interno. A consecuencia de esta separación, pierdes el propósito de vida. No tienes una identidad. Llega la estructura social de del pecado a través de todo el mundo. Y el pecado empieza a aumentar la corrupción, los homicidios, el maltrato por todo el mundo. Empieza el amor al dinero, las ganancias deshonestas, las infidelidades y todo lo que hoy en día estamos viviendo. Pero, ¿qué creen? Pues hay una buena noticia. Jesucristo vino aquí a la tierra, murió por ti y por mí, murió por todos los que estamos aquí, para romper toda esta separación que había entre la humanidad y Dios. Y también vino a pisotear a Satanás, porque Satanás ya no tiene poder sobre ti cuando tú estás en santidad con Dios. Jesucristo tiene todo el poder y toda la gloria y toda la alabanza porque Él resucitó de los muertos para que tú pudieras estar en relación con Él. Jesucristo no vino por una situación, vino por ti y por su pueblo. ¿Lo pueden creer o no? Cuando Jesucristo resucita y que hoy en día nosotros podemos ser santos, porque dice la palabra que sin santidad no verás a Dios. Y predicaba anteriormente el pastor sobre la santidad de Dios. Es 3 veces santo. Es santo y luego más santo y luego santo del que nunca podríamos alcanzar nadie ni todo el mundo junto. Aunque hagas buenas obras, aunque te dediques a evangelizar, a ser pastor, nunca vas a ser santo, santo, santo. Gracias al Señor Jesucristo, hoy podemos limpiarnos de todo pecado día a día. Gracias al Señor Jesucristo, podemos mirar cara a cara a Dios, podemos venir ante Dios y tener una comunión con Él a través de la oración. A través de Jesucristo podemos tener el Espíritu Santo y que pueda ordenar nuestra vida y todas las circunstancias que pudiéramos tener. Y por último, ¿qué es lo que hoy en día pasa en todas las congregaciones? Cuando yo le preguntaba a Dios y me mostró en mi corazón de qué quieres que yo hable este día, y es sobre las divisiones que hay en todas las iglesias, de esas divisiones, de esas separaciones que hoy en día surgen en cada congregación. Cuando Jesucristo partió y surgió la iglesia y que los apóstoles divulgaron todo el evangelio por todas las naciones, llegando hasta los confines de la tierra, llegando hasta aquí, a México. La iglesia primitiva luchaba constantemente con la diversidad de pensamiento. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La iglesia primitiva en aquel momento empezó a expandir el evangelio. Surgieron grandes discrepancias, grandes diferencias entre cada uno de los pensamientos, tanto griegos, tanto gentiles, tanto judíos. Y es donde esas corrientes de pensamiento hasta el día de hoy seguimos batallando, seguimos pensando y seguimos diciendo, ¿será así o será ya? La verdad está aquí. La Biblia es la verdad. Y si vemos principios bíblicos, la hermenéutica, la Biblia te va a decir todas las cosas que necesitas. No necesitas más libros más que la Biblia. Es por eso que cuando nos salimos de la Biblia y no lo conocemos a la perfección, llegan estas corrientes de pensamiento que no están dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa entonces en la iglesia? ¿Qué es lo que separa a las personas, a las iglesias que estamos congregados? Número uno, el legalismo. El legalismo lo podemos ver en Hechos 15:1, cuando se enseñaban a los gentiles y decían sobre la ley mosaica, que tú tienes que cumplir la ley, tal como dice Moisés. Eran muy legalistas, tenía que ser así, mas cuando Pablo dijo, es que ya no es por ley, es por gracia. Porque nadie por ley, como mencionamos al inicio, puede ser salvo más que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy hay muchos legalistas que te dicen, ve así cuando no está tipificado en la palabra de Dios. Haz esto porque no está aquí en la palabra de Dios. Ve haciendo sacrificios, haz tantas plegarias, haz tantas oraciones, cuando la palabra de Dios te dice que es por gracia, no por obras ni por ley. Está también el orgullo y las contiendas que buscarán el reconocimiento personal de seguir líderes humanos. En 1 Corintios 1:12-13 dicen, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿No decía así la palabra de Dios? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O acaso fue crucificado Pablo? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Solamente hay uno, y que es el Señor Jesucristo. No hay nadie más que seguir al Señor Jesucristo. No importa el que esté parado aquí el día de hoy, el que esté mañana aquí. A quien deben de seguir es al Señor Jesucristo. Los que estamos aquí solamente somos un instrumento para llegar a ustedes, pero el Señor Jesucristo es al que debemos de seguir. Un día el hombre que está aquí pueda fallar, o la mujer que esté enseñando pueda fallar, pero Dios, el Señor Jesucristo, nunca va a fallar. También había falsas doctrinas cristológicas. Era la negación de la divinidad o la humanidad de Cristo. Según en 1 Juan 2:18 dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo es la persona o aquella que va en contra del cristianismo, que va en contra de Jesucristo, que intenta pisotear la palabra de Dios, que intenta decir Cristo no resucitó, que a Él lo sacaron, que a Él lo llevaron, que los apóstoles mintieron, que lo escondieron. Cuando podemos mostrar que hay muchas evidencias cristianas que Jesucristo sí existió, que Jesucristo no lo escondieron, que ahí están algunas cosas que podemos comprobar que Jesucristo sí estuvo en la tierra y que murió y que resucitó.
Y por último están las filosofías humanas. Es la mezcla del evangelio con ideas griegas y gnósticas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Lo gnóstico o lo griego era que decían, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Sabemos que ambas cosas son importantes, aunque hay prioridad. Primero lo espiritual, luego viene el alma, de qué te estás alimentando, y luego por fin llega el cuerpo. Porque todo esto tiene que ver con un principio de mayordomía, lo que tú estás cuidando. Tiene mucho que ver con todo lo que está en tu posesión como prestado a través del Señor Jesucristo. También está el raciocinio humano, que todo lo quieren entender por medio de una mente humana. Y hay cosas que no vas a poder entender aunque vivas 200 años, 300 años, porque hay misterios que Dios no nos ha revelado. También está la pluralidad de dioses y la inmortalidad. Estos tipos de pensamientos filosóficos eran los que más predominaban entre los pensamientos griegos y gnósticos. Ahora, según estudios recientes, hoy en la actualidad hay cerca de 37,000 denominaciones cristianas diferentes. 37,000 denominaciones cristianas. ¿Qué nos hace pensar esto? Que cada uno tiene su propia, a lo mejor, doctrina, que hay diferentes corrientes de pensamiento, que no podemos a veces combatir o luchar contra este tipo de pensamientos cuando la iglesia de Cristo es una, cuando la palabra de Dios es una. Y chequen este dato, tuve que investigar qué es la causa de las divisiones hoy en día en las iglesias. El 60 a 80% de los cristianos tienen conflictos de liderazgo y autoridad. Hay disputas entre líderes como causa directa de la división. Y esto luchan por la autoridad, luchan por el estilo de liderazgo, luchan por la sucesión, luchan por el poder personal. Si tú pensabas que solamente el gobierno, que solamente la gente que no es cristiano lucha por el poder, lucha por estar arriba, lucha por ser gobernador, lucha por ser presidente, lucha por ser alguien en gobierno o en cualquier institución, en cualquier empresa, déjame decirte que en la iglesia también. Quizás no pasa en esta congregación, pero aquí está diciendo que el 60 al 80% de las iglesias cristianas están luchando por el poder en una congregación, en una iglesia. Del 50 al 70% hay diferencias doctrinales. Y esto se refiere al liberalismo contra lo conservador. Y esto es por una falta de interpretación bíblica, por el entendimiento de la palabra de Dios y por la escatología. Hoy en día también hay mucha diversidad de doctrinas. Del 30 al 45% están en desacuerdo entre las finanzas y los bienes materiales, donde las mismas iglesias dicen: debes de usar así el recurso, debes de hacerle por acá o hacerle por allá, y buscan adueñarse de las propiedades, buscan adquirir incluso propiedades ilegales. El 45 y 50% dicen que luchan por el estilo de adoración, las prácticas y cómo debe de ser el orden en la iglesia. Imagínense tener que batallar con ese tipo de situaciones, de decir: no, primero va la prédica, no, hasta el último va la música, o
No, primero pues hay que pedir ofrendas. Hasta por ese problema hay división en una iglesia. El 40% es los conflictos personales o de personalidad, que son las ambiciones, el ego, la falta de humildad, la envidia y las ofensas a las personas. Los conflictos generacionales, que son los jóvenes con una cultura, un lenguaje, una expectativa y una visión errónea de la iglesia. Y por último son las cuestiones sociales, que es la ideología de género, la sexualidad, la política pública y la postura social de una iglesia ante el gobierno. Estos 4 puntos son para mí realmente, primero lo aprendí yo porque podemos ver cómo nosotros podemos estar tan separados de Dios. Podemos hoy en día crear división en una congregación, causar tanto dolor en cualquiera de los que estemos aquí. Porque cuando nos hacemos familia la congregación, somos como hermanos, somos como amigos, somos como la familia que a lo mejor nunca tuvimos. Aquí encontramos padres espirituales, aquí encontramos ayuda. Quizás habrá una persona que nunca en su vida ha tenido una comunión con su familia. ¿Y qué creen? Aquí la encuentran. Quizás aquí puedas entender el propósito de tu vida. Quizás aquí puedas llenarte de ese vacío que siempre estaba totalmente solo, y a través de Jesucristo eres llenado. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y te lo digo a ti, me lo digo a mí. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Si al día de mañana, si en una semana, si en un mes, si en años. Algún día vamos a partir de este mundo. Y es necesario que el día de hoy tú digas, sí, yo tengo ciertos problemas pecaminosos, he fallado al propósito de Dios, he fallado a lo que Dios tiene para mí y yo necesito al Señor Jesús. Había un joven hace muchos años que dijo, yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo leo la palabra, yo sé lo que dice la Biblia, yo voy con un hermano, voy a los hospitales, ayudo a las viudas, yo me porto bien, yo soy padre, yo soy esposo, yo soy un buen hijo, yo soy bueno, dijo. Y estaba en la parte media, no era ni de los que no son de Cristo, ni los que son de Cristo, estaba en medio. Y la palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que aquel que no confiese con su boca que Jesucristo es Señor y no es bautizado, no puede ser salvo. Así dice la palabra, no lo digo yo. ¿Qué va a pasar con una persona que es normal, que dice yo soy bueno, por mi propio criterio, yo soy bueno? Aunque me diga la Biblia, tienes que confesar que el Señor es tu rey, es quien te gobierna, y a través de Él perdona tus pecados y puedes ir al cielo. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a seguir mi vida y yo estoy seguro que voy a ir al cielo. Amado hermano, el pecado está a la puerta. El pecado está en donde quiera que tú vayas. No importa si eres cristiano el día de hoy, la salvación se puede perder. La salvación se puede perder. No importa que ahorita hayas fallado y que en una hora te arrepientas y digas, Señor Jesús, he fallado. Con un corazón sincero venir ante Dios y decir,
me he equivocado, he robado. Hay rencor en mi corazón, hay resentimiento, hay un deseo de pisotear a alguien para yo estar arriba. Esas cosas que no se ven, que están dentro de nosotros, son las que más te llevan a cometer un pecado más grave. Porque cuando ya lo pensaste, ya lo hiciste 5 veces, 6 veces antes de poder actuar. Lamentablemente, sin Cristo no hay cielo. Lamentablemente, si no venimos con un corazón arrepentido, con un deseo de querer cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, porque ninguno de los que está aquí está libre de pecado. Cualquiera que esté aquí, si no tiene a Dios en su corazón y no se santifica día a día, en algún momento podríamos perder esa salvación. Amado hermano, yo los invito, no ahorita, si tienes un momento en tu casa, busca a solas a Dios, reconcíliate con Él, examina tu corazón y ves si realmente tu corazón hay algo mal dentro de ti. No hay nada, escúchame bien, no hay nada que no pueda solucionar el Señor Jesús. No te quedes como la persona que es normal. O eres o no eres.